Bienvenidos a esta nueva edición de Euronews Hoy. El coronavirus sigue cobrándose vidas en el mundo, aunque hay buenas noticias en España porque de momento el número de muertos se estabiliza. Donde no se estabiliza es en Estados Unidos, donde los muertos siguen creciendo y Donald Trump ha decidido de momento suspender las Green Cards. Y en el Parlamento español el presidente Pedro Sánchez ha explicado cuál será su plan Marshall que presentará a Europa, a la Unión Europea, mañana. Pero primero vamos a ver nuestros titulares. Ligero repunte de fallecidos en España, con 435 muertos en las últimas 24 horas. Las medidas no se suavizarán hasta la segunda mitad de mayo, según Pedro Sánchez. Europa destina más dinero para lograr una vacuna que detenga la pandemia. La relajación del confinamiento se lleva a cabo a diferentes velocidades. Donald Trump suspende la concesión de las Green Cards a extranjeros durante 2 meses. El objetivo, dice, proteger los empleos de los estadounidenses. España no comenzará a suavizar las medidas para el control de la pandemia hasta la segunda mitad de mayo y cuando lo haga será de manera lenta y gradual. Así lo ha asegurado ante el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a los datos alentadores que llegan desde los hospitales. En las últimas 24 horas han muerto en España 435 personas, lo que supone un ligero repunte con 5 víctimas mortales más que el día anterior, pero también indica que las cifras se estabilizan. Se han registrado 4.200 nuevos contagios. El número total de fallecidos supera los 21.700. Sánchez ha comparecido ante el Congreso para pedir una tercera prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo. También ha defendido su idea de un gran plan Marshall europeo que presentará en la cumbre de este jueves, basado en la creación de un fondo de 1,5 billones de euros. Supondrían transferencias a fondo perdido, en vez de préstamos reembolsables, que solo servirían para agravar el endeudamiento masivo de los países de la Unión Europea. La distribución de los fondos entre los Estados miembros se realizaría atendiendo al impacto humano, social y económico de la pandemia del COVID-19. Es decir, el grueso de los recursos deben ir a aquellos países más afectados. La imagen más esperanzadora de este miércoles en España es el cierre de la morgue que se habilitó debido a la pandemia en el Palacio de Hielo de Madrid, la segunda instalación de este tipo que cierra sus puertas en la capital. Mientras los contagios en el mundo superan los 2,5 millones, Europa inyecta más dinero para lograr una vacuna que detenga la pandemia. Hoy pongo a disposición del equipo de Oxford 20 millones de libras para financiar sus ensayos clínicos. Como resultado, puedo anunciar que la vacuna del proyecto Oxford se probará en personas a partir de este jueves. Llegar a la etapa de los ensayos en humanos lleva normalmente años, pero en este caso los científicos de todo el mundo trabajan a marchas forzadas. La mayoría cree que es la mejor manera de derrotar al coronavirus. En esta etapa no se trata de esperanza, tenemos que determinar si estas vacunas funcionan o no. Y hay preguntas importantes, en primer lugar, sobre la seguridad. ¿Qué tipo de reacciones puede haber? Es por eso que debemos seguir y comenzar las pruebas en humanos. En ausencia de una vacuna, los test y el distanciamiento social siguen siendo las mejores armas. El uso de mascarillas se está generalizando, pero el problema sigue siendo que los ciudadanos no pueden conseguirlas. No queda otra opción que fabricarlas en casa. Es lo que hacen muchos berlineses después de que Berlín se uniera a varios estados federados al hacerlas obligatorias en los transportes públicos. El confinamiento se está suavizando a diferentes velocidades en el viejo continente. Italia desvelará su plan de salida al final de la semana. En España se empiezan a anunciar medidas de desescalada con mucha cautela, a la vez que se siguen anulando grandes eventos, el último los Sanfermines. Una pregunta flota en el ambiente en Francia desde hace meses. ¿Dónde están todas las mascarillas? Las miradas siempre se dirigían a Asia, desde donde se importa una gran cantidad. Pasado un mes de confinamiento, la pregunta es la misma, pero se intenta cambiar la respuesta. En Cessieux, cerca de Lyon, esta empresa, que fabricaba material técnico para coches y aeronáutica, entre otros, ha transformado su actividad para producir mascarillas. Son reutilizables y cumplen con todos los requisitos exigidos en Francia.
Cada vez que se lava el tejido lo probamos para asegurarnos de que el filtro aún es eficiente. Cumple con requisitos que permitirían utilizarla en Europa. Sé que hay conversaciones con otros países. Tan solo hace un mes esta empresa no sabía nada de mascarillas. Lo más parecido que producían eran parapentes y materiales para interior de aviones. Para afrontar este nuevo desafío, reorganizaron y actualizaron la cadena de producción. Encargamos equipos nuevos para complementar los que ya teníamos. Empezamos a aprovisionarnos de material que antes no teníamos y algunos empleados tuvieron que aprender nuevas competencias y formas de trabajar. Buscábamos versatilidad y los trabajadores se pusieron manos a la obra y lo aceptaron rápidamente. Como resultado, la producción de mascarillas pasó de 100.000 a 1 millón a la semana y pronto la empresa espera poder venderlas a otros países europeos. Una producción masiva que beneficia a la compañía y sus empleados. Un 70% de ellos siguen trabajando y no se han tenido que acoger a ningún formato de desempleo temporal o parcial. Es bueno sentir que somos útiles, más que habitualmente, sabiendo que mucha gente está sin trabajo. Además, saber que estamos haciendo mascarillas nos da una mayor motivación. En total, 7 empresas de Auvernia-Ródano-Alpes trabajan para cumplir con el pedido de 9 millones de mascarillas hecho por la región. El objetivo es abastecer a sus 8 millones de habitantes. Queda por saber si se trata de un cambio temporal de producción o una transformación a largo plazo. Las autoridades griegas anuncian haber reinstaurado el orden en este hotel en confinamiento que acoge a migrantes, donde 150 personas han dado positivo por COVID-19. El alojamiento se encuentra a las afueras de Kranidi, al sureste de Atenas, y lleva en cuarentena desde el 16 de abril, cuando un empleado dio positivo. Nadie puede salir y aunque se entregan suministros de forma habitual, no se pueden evitar brotes de pánico. En total, el hotel acoge a 450 solicitantes de asilo, la mayoría procedentes de África. Grecia cuenta dentro de sus fronteras con 100.000. Los campos de refugiados griegos fueron puestos en cuarentena en las últimas semanas y los responsables tratan de mantener separados a los migrantes que residen en su interior de los ciudadanos. De momento, se han registrado casos en 2 de estos campos y esta semana las autoridades extendieron las medidas de confinamiento en estos centros hasta al menos el 10 de mayo. Donald Trump matiza su amenaza y suspende 2 meses las Green Cards, una medida que afecta a los extranjeros que buscan permisos permanentes de residencia, pero no a los trabajadores temporales. El objetivo, dice, es proteger los empleos de los estadounidenses. Millones de estadounidenses sacrifican sus trabajos para combatir el virus y salvar las vidas de nuestros conciudadanos. Tenemos el deber solemne de garantizar que estos estadounidenses desempleados recuperen sus trabajos y sus medios de subsistencia. Sus críticos dicen que la medida tiene motivaciones políticas y que Trump trata de desviar la atención de su gestión de la crisis, que se ha cobrado ya casi 45.000 vidas en Estados Unidos. También se ha llevado por delante más de 22 millones de empleos. Para hacer frente a la crisis económica, el Senado, controlado por los republicanos, aprobó un segundo paquete de ayudas de unos 500.000 millones de dólares para las pequeñas empresas, así como ayudas adicionales para hospitales y pruebas de diagnóstico. Mientras tanto, continúan las protestas de quienes están en contra del confinamiento y abogan por una rápida reapertura de la economía, como esta en Carolina del Norte, donde se han perdido más de 71.000 empleos por culpa de la pandemia. El mundo corre el riesgo de sufrir hambrunas de proporciones bíblicas en los próximos años debido a la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus. Así lo asegura el Programa Mundial de Alimentos, que afirma que las personas en situación de inseguridad alimentaria aguda podrían casi duplicarse hasta alcanzar 265 millones. Se prevé que los cierres y la recesión económica provoquen una importante pérdida de ingresos entre los trabajadores pobres, explica el director ejecutivo de la Agencia de la ONU. Las remesas del extranjero también disminuirán drásticamente, lo que perjudicará a países como Haití, Nepal o Somalia, por citar solo algunos ejemplos. La pandemia puede ser catastrófica para millones de personas cuya existencia ya pendía de un hilo, poblaciones en zonas azotadas por conflictos, crisis económicas o por el cambio climático.
Ya antes, incluso de que se produjera la pandemia, algunas partes del este de África y el sur de Asia sufrían una grave escasez de alimentos debido a la sequía y a una de las peores plagas de langostas de las últimas décadas. Ningún sector se ha quedado exento del impacto del coronavirus y mucho menos el del turismo, que vive el peor año de su historia. La pandemia ha causado la crisis más grave de la industria. Según los datos que maneja la Organización Mundial del Turismo, el 96% de las destinaciones mundiales se encuentran en confinamiento. La vuelta a la normalidad comenzará por el turismo nacional. Evidentemente, la desescalación también será de local a global. Muchos países están apostando precisamente por lo que es la fuerza del turismo doméstico, que es muy importante, tanto en países como Italia como España. Son grandes viajeros internacionales, pero también viajan mucho al interior. Entonces, esa es la apuesta. Y en crisis pasadas hemos visto como el turismo precisamente se acomodaba. La gente volvía a viajar, seguía viajando, empezando justamente por el turismo doméstico en muchos casos. El cierre de fronteras ha conseguido que los principales protagonistas del sector estén trazando los posibles escenarios una vez se retome la actividad. Es un parón obligado para todos, pero que debe servir para aprender lecciones, recapacitar y ver cómo podemos hacer las cosas mejor. Por lo tanto, la sostenibilidad en muchos casos tiene que realmente interiorizarse mucho más. No solo ser un lema, un elemento de promoción incluso, sino ahora que tenemos la experiencia de la situación antes de la pandemia, durante la pandemia, ¿qué lecciones podemos aprender para que el turismo pueda realmente seguir desplegando y desplegar mucho más su potencial beneficioso que tiene? Un sector que solo en Europa genera 27 millones de puestos de trabajo. Aún así, desde la institución son positivos y aseguran que es una industria fuerte, con capacidad de rebotar rápidamente. Alemania se quedará sin Oktoberfest, el festival de la cerveza más famoso debido al coronavirus. La cita estaba prevista para finales de septiembre y principios de octubre. Será la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que el festival alemán no se celebre, un evento que atrae a 6 millones de turistas cada año. La cancelación supone un golpe muy duro para la economía de la provincia de Baviera y su capital Múnich. Una decisión que ha sido tomada tanto por el alcalde de la ciudad como por el primer ministro bávaro. Estuvimos de acuerdo en que el riesgo es simplemente demasiado alto. Por eso lo decidimos conjuntamente. Es la ciudad de Múnich quien lo decide, pero hemos acordado que el Oktoberfest no tendrá lugar este año. Duele mucho, es muy triste, pero este ha sido un año con muchas cancelaciones y tristemente tampoco se realizará el festival. Otra fiesta que tampoco tendrá lugar este año son los Sanfermines, conocidos en todo el mundo por sus encierros de toros en Pamplona, una ciudad en el norte de España. Esta decisión se barajaba desde hace semanas, pero la han confirmado este martes las autoridades locales. Según datos del ayuntamiento, esta festividad recauda alrededor de 74 millones de euros anuales. Con millones de personas confinadas en toda Europa, existe la creciente preocupación de que estar encerrado en casa la mayor parte del día podría dar paso a una nueva ola de adicción al juego. En el Reino Unido, los detractores del juego aseguran que las casas de apuestas han aumentado la publicidad en la televisión y en las redes sociales y utilizan la situación para atraer la atención de los clientes vulnerables. Han aumentado las visitas de las personas a las páginas de apuestas en Internet. Algunos ciudadanos lo hacen por aburrimiento, otros porque tienen un problema de ludopatía y sienten que necesitan volver a apostar. La publicidad ha aumentado considerablemente y están expuestos a demasiadas tentaciones. Alguien que puede hablar de este tema es Alex Macy, que sufrió trastornos provocados por el juego. Ahora trabaja en la prevención y advierte a otros sobre los peligros de la ludopatía. Quedé inmerso en la niebla que rodea al juego. Cuando caí en la adicción me cegué. Si estas circunstancias me afectaran ahora, me causarían mucha ansiedad. Y no tengo ninguna duda de que haría más apuestas. Asustados ante la posibilidad de caer en una adicción, muchos ciudadanos han contactado con grupos de apoyo como el de Macy. Pasan mucho más tiempo en Internet y ven más publicidad, hacen apuestas y de repente descienden los ahorros de su cuenta bancaria. Este es un momento muy peligroso para mucha gente.
El gobierno del Reino Unido ha iniciado una amplia investigación sobre los problemas con los juegos de azar, en la que se examinarán aspectos como posibles problemas de salud mental. Los activistas consideran que hay que evaluar cómo la industria aprovechó las medidas de confinamiento para lograr nuevos clientes. Honestamente, no creo que podamos saber cuántas personas se convertirán en ludópatas a lo largo de estas semanas porque es muy fácil hacer apuestas en Internet. Resulta muy sencillo meterse en ese mundo y más aún gastarse el dinero y caer en la adicción. Las autoridades advierten, superar la ludopatía es muy complicado. Santa María Jajalpa es una localidad de unos 6.000 habitantes situada a poco más de una hora en coche de Ciudad de México. El coronavirus ha transformado la vida de muchas familias que ahora no tienen ingresos. Para paliar su situación, la delegación municipal ha creado los jajalpesos, unos vales con forma de billetes de curso legal que sirven para comprar comida. Hablamos con los tianguistas, los que están acá afuera, con una pollería, con una tortillería que está acá, les propusimos la idea y nos dijeron, perfecto, sirve que nos ayuda porque ya no estamos vendiendo. Entonces es un ganar-ganar. Los jajalpesos están ayudando a unas 200 familias. Rosa Quintero es una de las beneficiarias. Su marido está en Canadá, pero no puede salir a trabajar por las medidas de confinamiento. No, pues es que está bien, ahorita que pues no tenemos dinero, pues ya con esto ya es un alivio que ellos nos apoyan. Sí. Los comerciantes también están satisfechos porque los jajalpesos están avalados por la delegación municipal que los canjea por efectivo por idéntica cantidad de pesos mexicanos. Por ejemplo, un billete de 50 jajalpesos equivale a algo menos de 2 euros. Iniciativa del Barcelona para colaborar en la lucha contra el coronavirus. El equipo blaugrana cederá a su fundación la explotación del futuro patrocinador que dé nombre a su mítico estadio Camp Nou durante la próxima temporada. Los ingresos generados irán destinados a futuros proyectos de investigación que analizarán los efectos de la enfermedad y que se llevarán a cabo tanto en Cataluña como en otras partes del mundo. En el seno del Barça consideran indispensable que en estos momentos de crisis sanitaria se pongan en juego todos los activos disponibles de la entidad para luchar contra la pandemia y sus consecuencias. Así, durante las próximas semanas se abrirá un proceso para encontrar un patrocinador que quiera adquirir los derechos para dar nombre al campo culé. Su aportación servirá para crear un fondo que se dividirá en varias partes. Una se dedicará a un proyecto sobre la COVID-19 impulsado por el mismo patrocinador. El resto se repartirá entre otros proyectos aún sin precisar que se desarrollen de manera paralela. En los espectaculares y grandiosos paisajes de la Patagonia chilena, en el extremo sur del país, una especie foránea está causando terribles estragos. Devora los árboles autóctonos, destroza el ecosistema y acaba con la flora y la fauna. Y esa especie es el castor. Militares argentinos trajeron a Tierra de Fuego desde Norteamérica a mediados del siglo XX 10 parejas de estos simpáticos animales con el objetivo de desarrollar una industria peletera. La industria no floreció, pero los 20 roedores sin depredadores naturales se han multiplicado hasta convertirse en 100.000 y cruzar a la parte chilena del archipiélago, una auténtica plaga que arrasa con todo. Es una especie exótica invasora, que son estas especies foráneas, especies que no son de Chile y que hoy en día están causándonos problemas importantes de orden ecológico. Con su rifle, Miguel Gallardo ha emprendido una empresa colosal: tratar de cazar a los castores que han invadido la isla Navarino. Considera que está haciendo lo que debe y se defiende frente a las críticas de los grupos animalistas. El bosque no tiene cómo defenderse. El castor roe la corteza, porque es la parte viva, la parte rica del árbol, de la cual se alimenta el castor, y mata los árboles, los mata en pie. Al construir sus represas, sus lagunas, inunda valles, inunda bosques y mata todo lo que está alrededor. A la gente que es animalista, yo lo entiendo. Entiendo que dar muerte a un ser vivo es penoso, un animalito que es inteligente. Pero lamentablemente, si no tomamos acciones con respecto al castor, nos vamos a quedar sin bosque, nos vamos a quedar sin vegetación. Preocupan en especial los daños sobre los bosques nativos. Los centenarios árboles de lenga y de coihue son de hecho su bocado favorito.
México. Los ecosistemas de la Patagonia son únicos a nivel global. Las autoridades chilenas estiman que los castores ya han devastado más de 23.000 hectáreas de bosque nativo, además de provocar graves daños en la flora y la fauna y pérdidas económicas estimadas en más de 62 millones de dólares. Hasta aquí Euronews hoy. Recuerden que pueden seguir toda la información en nuestros boletines en televisión, en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Hasta pronto.